No es cuestión de que tenga mucho análisis, es simplemente la capacidad que uno tiene de entender qué es de lo que se trata cuando lee la ley 26.519, ley que fue aprobada durante el Congreso Constituyente Democrático y promulgada por el señor Fujimori el día 4 o 5 de agosto del año 1995, empezando el nuevo Congreso. Esta ley señala en su artículo segundo que la pensión vitalicia que se le reconoce a los expresidentes de la República queda en suspenso respecto de todos los expresidentes que pudieran haber recibido una acusación constitucional. Que es el Y caso. señala esa misma norma en el artículo segundo que esta suspensión queda sin efecto cuando el Poder Judicial, luego de haberse llevado a cabo el proceso, declara la inocencia, es decir, absuelve al presidente que hubiera sido acusado constitucionalmente. Bueno, en ambos casos Entonces, de Fujimori, ¿no? bueno, se trata de una ley que precisamente promulgó el señor Fujimori y que ahora resulta que lo afecta. Tanto como lo afecta a él, también afectaría a otros presidentes que aun cuando no hubieran sido acusados constitucionalmente, tienen un proceso como consecuencia de irregularidades que se han producido durante su gestión, como es el caso del señor Toledo, que no ha sido acusado constitucionalmente. Ahora, Pero en fin, doctor, el caso concreto ahora es el caso del señor Fujimori. correcto. Como, Doctor Delgado Guembes, usted en su análisis dice, pero la verdad es que no se necesita pensar mucho, o sea, está claro, y usted trae a colación la norma que el propio Fujimorismo, digamos, implantó o aprobó en el CCD, correcto. Sin embargo, ¿cómo se explica, por ejemplo, una posición distinta de Pepe Chevasco, que también fue oficial mayor? Y por ahí de algunos abogados o penalistas o entendidos en la materia del derecho. no conozco la opinión de José Chevasco, tampoco me extrañaría mucho que tuviera una opinión diferente a la mía. ¿Por qué no le Generalmente, extrañaría, doctor? ¿Por qué no le extrañaría? ¿por qué no me extrañaría? Porque generalmente Pepe Chevasco ha trabajado de manera muy cercana al Fujimorismo dentro de una lógica de lealtad que él ha sabido reciprocar a través de los servicios que ha tenido como oficial mayor, tanto con Bueno, el Fujimorismo como con el Partido Aprista. Él ha trabajado como oficial mayor, sobre todo en ambos regímenes. En mi caso particular, si yo soy uno de los oficiales mayores que menor tiempo ha durado en el cargo, yo he durado solamente 5 meses, por eso, en analogía a estos conceptos históricos, así como sabemos que en la historia existe un monarca francés que se llamó Pipino el Breve, a mí me dicen Cesarino el Breve porque solamente duré 5 meses en el cargo, y me removió el señor Henry Peace como consecuencia de la mejor preferencia que él tenía por José Elich. Pero esas son cosas que no tienen nada que ver con la pensión vitalicia propiamente dicha. La pregunta es, ¿por qué es que puede haber una opinión contraria? La pregunta que me formula Rodolfo es, ¿por qué puede ocurrir que haya opiniones diferentes a la que yo pueda tener en relación con el otorgamiento de la pensión vitalicia para el señor Alberto Fujimori? Me puedo poner en ese supuesto. Uno de esos supuestos sería que la norma y dice que se trata de una suspensión. El concepto de suspensión, a diferencia de la interrupción o de la cancelación o del cese en efecto de una institución jurídica, es que la suspensión por naturaleza es temporal. Las suspensiones y las temporalidades o las condiciones pueden tener doble naturaleza. O tienen un plazo fijo, o tienen un plazo determinable, o pueden tener un plazo sine die, es decir, un plazo indefinido cuando la ley no estipula ninguna otra condición. En este caso nos encontramos ante una norma que no establece un plazo. Dice sencillamente que se suspende la pensión vitalicia para los casos de los presidentes que han sido acusados constitucionalmente. No se pone en el supuesto de los presidentes que no habiendo sido acusados constitucionalmente
sí tienen un proceso en curso por imputaciones de carácter delictivo o penal, como es el caso, lo repito, del señor Toledo. Entonces, se señala que tiene que haber una acusación constitucional y limita esta suspensión únicamente respecto de los casos en los que los presidentes acusados constitucionalmente, luego que se les inicia el proceso judicial, este proceso concluye en la declaratoria de inocencia y absolución Ahí del se le presidente levanta la acusado suspensión. constitucionalmente. En Entonces, ese nos momento se le encontramos levanta la suspensión. solamente cuando se declara la inocencia, en ese supuesto se concluye la suspensión. Es decir, hay un plazo y el plazo es determinable. No es un plazo fijo, es un plazo determinable porque depende de la longitud del proceso judicial hasta que éste concluye y se sabe que la persona afectada con un proceso es inocente o es culpable. Muy Se le bien, condena o se le absuelve. muy Entonces, bien. en el caso del señor Fujimori, el proceso ha concluido, pero no ha concluido en la inocencia, sino en la culpabilidad. Así Primer es. paso. Siguiente paso. El otro punto es la naturaleza que tiene el indulto. El indulto, supuestamente, de acuerdo a quienes estiman que el señor Fujimori tiene derecho a la pensión vitalicia, la naturaleza del indulto es el perdón que se le otorga a la persona condenada, el perdón que se le otorga a la persona condenada, no respecto de la condena, sino respecto de la pena. Son dos cosas diferentes. La persona sigue siendo culpable porque ha sido condenada, pero el indulto afecta únicamente el término de la pena que queda por cumplir, la cual queda condonada o perdonada. Por No lo queda tanto, lo que usted está eliminada la diciendo condena. es que no recupera todos sus derechos. Eh, Esa es la consecuencia. Pero, ¿por qué ocurre esto? Porque hay una diferencia entre dos instituciones jurídicas. Una es el indulto, la otra es la amnistía. La amnistía es una facultad que tiene únicamente el Congreso de la República y la naturaleza de la amnistía sí es la eliminación de no solamente la pena, sino también de la condena. Es decir, se considera que la persona a la que se le ha imputado la comisión de un delito, se olvida por completo la comisión del delito. Es como si el delito no existiera y efectivamente queda en la plenitud de sus derechos. No es lo mismo en el caso del indulto. El indulto no lo otorga el Congreso, la amnistía sí. El indulto lo otorga el presidente de la República a partir de una facultad que le reconoce la Constitución respecto del derecho de gracia que tiene para perdonar, en este caso por razones humanitarias, a un alto funcionario como es el expresidente Fujimori. Correcto, El doctor indulto Delgado entonces, Gembes. Está clarísimo. Pero entonces ya para terminar la entrevista, la pregunta sería, si es tal como lo está planteando usted, y yo lo suscribo y mucha gente lo suscribe, ¿cómo se entiende que el Congreso de la República ya le dio, digamos, ya firmó el documento correspondiente para la pensión vitalicia y aparentemente no va a pasar nada? En todo caso, la pregunta es, ¿qué tendría que pasar ahora, doctor Delgado Gembes? mira, son dos las dimensiones en las que debe analizarse o pensarse esta materia. Uno es la parte sustantiva, que es de la que estamos hablando. ¿Tiene o no tiene derecho? La otra es la dimensión propiamente procesal. ¿Quién es el órgano competente para pronunciarse respecto de la factibilidad o no y el otorgamiento o no de la pensión vitalicia? Y sobre la cuestión de la competencia del órgano, lo que tenemos que hacer es recordar qué cosa fue lo que ocurrió cuando al señor Fujimori se le otorgó algunos de los beneficios accesorios a la pensión vitalicia, como son el combustible y el otorgamiento de la contratación de una persona en la modalidad CAS. Cuando el Congreso tuvo que pronunciarse sobre esta materia en el periodo 2016-2017, la mesa directiva, entonces presidida por la señora Luz Salgado, adoptó un acuerdo, el acuerdo 78-2016-2017, mesa directiva. Ese acuerdo lo toma la mesa directiva respecto de qué? Respecto del combustible y de respecto del otorgamiento
del personal CAS. Es decir, la mesa directiva, en ejercicio de competencias que le corresponden a la mesa directiva y no al personal del servicio parlamentario, cumplió con reconocerle al señor Fujimori dos de los beneficios a que podría tener derecho. Los otros dos son el principal, la pensión vitalicia, que tiene una regulación legal, y el seguro que también se les otorga a los congresistas. Solamente se le reconoció combustible y la contratación de una persona en la modalidad CAS. Entonces, estamos ante un caso en el que la mesa directiva, respecto de beneficios de inferior jerarquía a la pensión vitalicia, asume la competencia que le corresponde y es la que otorga el beneficio del combustible y del personal CAS. La pensión vitalicia, por mayor razón, debe ser una competencia de la mesa directiva. En este caso, lo que ha ocurrido es, a mi juicio, como una manera de obviar la dimensión propiamente constitucional, legal o política del problema, la mesa directiva le ha asignado al oficial mayor la tramitación de una pensión vitalicia cuya definición no le corresponde al servicio parlamentario, no le corresponde al oficial mayor, no le corresponde al director general de administración y mucho menos a la jefa de recursos humanos del Congreso. Se trata de una prerrogativa presidencial. Eso no queda en manos del servicio parlamentario. Esa es una competencia directa de la mesa directiva. La mesa directiva es un órgano administrativo y conductor de los procesos parlamentarios a los que se subordina el servicio parlamentario. Me imagino que precisamente por esta relación de subordinación, el señor Alejandro Soto deriva esta materia, porque esto no se hace de manera inconsulta, deriva esta materia en oficialía mayor y oficialía mayor lo sigue derivando a niveles inferiores en la escala hasta que pasa más o menos desapercibido que el día 10 de julio se termina reconociéndole la pensión vitalicia solicitada por el señor Fujimori el día 29 de abril de Muy este bien. mismo año. Entonces, Eh, lo que se ha hecho es derivar esta situación que era, digamos, políticamente algo difícil, escabrosa, si acaso, a quienes no tenían competencia para que la asuman con conocimiento de la mesa directiva. Entonces, ahora, el señor Salguana, presidente del Congreso, tendría dos opciones. Una, decir, no ha pasado nada porque esto se resolvió dentro del periodo anterior, yo no tengo nada que ver con ese pedido, pero también cabe otra alternativa, que se solicite la revisión de este procedimiento que a mi juicio ha sido incorrectamente tramitado. Muy bien, clarísimo, doctor Delgado Guembes. Yo le iba a hacer la repregunta ahí, pero ya usted respondió todo de manera clara. Aprovecho ya para terminar la entrevista. Walter Ayala, el abogado de Pedro Castillo, está aprovechando esta coyuntura y también está presentando una solicitud de pensión vitalicia para el expresidente. ¿Eso es posible? ¿Eso cabe en la figura legal de Castillo? Rodolfo, en este caso yo me remito a las razones de principio a partir de las cuales se otorga o se niega una pensión vitalicia. Lo que Perfecto. resulta reprobable, lo que resulta contradictorio, lo que resulta repulsivo, es que se le otorgue un beneficio a una persona que ha cometido algún tipo de falta grave. En el caso del señor Castillo ha habido falta grave con el intento de golpe de Estado, ha sido un constitucionalicidio o un legicidio que ha cometido. Obviamente a una persona que ha cometido ese tipo de falta no se le puede dar beneficios, pues, porque esas son prerrogativas que se le reconocen a quien tiene el honor, a quien no ha perdido el honor. Y este es un caso en el que el honor se ha perdido porque no puede haber honor en una persona que ha pisoteado la Constitución tratando de dar un golpe de Estado, obviamente. Y lo mismo sirve para cualquier otro caso. Si el señor Fujimori ha sido condenado, obviamente esa es una condena que mancha el título de presidente de la República. Tú no le puedes reconocer a una persona condenada, por más indulto que tenga. El indulto tiene carácter humanitario respecto al cumplimiento de la pena para que la persona no sufra más. Pero eso no quiere decir que no haya sido condenado. Si ha sido condenado, estemos o no estemos de acuerdo. Yo puedo no estar de acuerdo con la sentencia que lo condena al señor Fujimori y puedo no estar de acuerdo o sí estar de acuerdo con el indulto. Independientemente de esas condiciones, lo central es que existe una condena judicial.
que existe una condena, yo no puedo premiar a una persona que ha sido condenada por la comisión de delitos, pues, porque Muy estoy yendo en contra de la naturaleza de la más alta magistratura que tiene el país, que es el presidente de la República. correcto. Doctor Delgado Gembes, ha sido muy amable. Muchas gracias por su atención.